El mensaje llegó a las 15:47 de un martes, justo cuando estaba terminando una invención de Bach con mi alumna particular. Sophie, de 16 años, tenía dificultades con la digitación en el compás 12 cuando vibró mi teléfono en la banqueta del piano, a mi lado. Vendí tu piano por $500. Necesitamos el dinero. No montes un escándalo, Jack. Me quedé mirando la pantalla exactamente 10 segundos antes de que mi alumna notara mi repentino silencio. Señorita Harwell, ¿se encuentra bien? Forcé una sonrisa y guardé el teléfono en el bolsillo de mi chaqueta. Vamos a repasar ese pasaje de la mano izquierda otra vez, Sophie. Recuerda, lo importante es el movimiento de la muñeca. Pero ya no pensaba en Bach. Estaba en el Steinway modelo M de 1925 que llevaba 3 años en la sala de mis padres. El piano que había estado restaurando pieza por pieza. El piano que mi abuelo me había dejado en su testamento. El piano valorado en $2,8 millones que mi hermano acababa de vender por $500. Después de que Sophie se fuera, me senté sola en mi estudio y escribí, entiendo. La respuesta de Jack fue inmediata, por fin estoy siendo razonable. Mamá y papá están aliviados. Casi me reí. ¿Razonable? Ojalá supiera lo que significa ser razonable. 27 minutos después, sonó mi teléfono. Un número desconocido con prefijo de Manhattan. Hola, es Elena Hartwell. La voz era refinada y emocionada. Me llamo Charles Morrison, de Morrison & Associates Fine Arts. Creo que acabo de comprar un piano tuyo. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué tipo de piano? Un Steinway modelo M de 1925. Número de serie 241.847. El señor que lo vendió mencionó que pertenecía a su hermana, pero cuando lo devolví a mi taller, hizo una pausa y pude oírlo moverse. Señorita Harwell, ¿se da cuenta de lo que tiene aquí? Este no es un Steinway cualquiera. Es uno de los modelos experimentales de la época dorada de Steinway. La tabla armónica es de pizca de Sitka original. La mecánica está completamente intacta en el estuche. Otra pausa. Señorita Harwell, este piano perteneció a Vladimir Horowitz de 1926 a 1943. Encontré los documentos de autenticación dentro del banco. La sala dio un ligero vuelco. ¿Qué dijo? Vladimir Horowitz, uno de los pianistas más grandes de todos los tiempos. Fue dueño de este piano durante algunas de sus sesiones de grabación más famosas. Solo se conocen 3 de estos Steinway experimentales, y este es el único en manos privadas. Cerré los ojos. Mi abuelo nunca había mencionado a Horowitz. Solo me había dicho que era un buen piano con historia. Pero el abuelo siempre había sido modesto con sus posesiones. Había crecido durante la Gran Depresión, cuando hablar de cosas valiosas te convertía en blanco de ataques. Señor Morrison, ¿cuánto vale un piano como ese? Conservadoramente, $2,8 millones en subasta, posiblemente más. Señorita Harwell, su hermano me vendió un instrumento de calidad de museo por $500. Me recosté en mi silla, mirando el techo de mi modesto estudio. La ironía no se me escapó. Allí estaba, sentado en una pequeña habitación con muebles de segunda mano y alfombra desgastada, mientras mi familia pensaba que era demasiado pobre para poseer algo de valor. Señor Morrison, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Eres una buena persona? Se rió entre dientes, confundido. Me gusta pensarlo. ¿Por qué? Porque estoy a punto de contarte algo que podría cambiar lo que piensas sobre tu compra. Pasé los siguientes 10 minutos explicándole la situación, el testamento de mi abuelo, los problemas económicos de mi hermano, la suposición de mis padres de que solo era un profesor de piano con dificultades económicas que no podía permitirse mantener un instrumento caro. Lo que no le dije al señor Morrison fue que no tenía ninguna dificultad. Elena Hartwell, la profesora de piano, era solo mi imagen pública. En realidad, yo era Elena Hartwell, la compositora, cuyas obras sinfónicas habían sido interpretadas por la Filarmónica de Nueva York, la Sinfónica de Boston y la Orquesta Sinfónica de Londres.
Mi último encargo me había hecho ganar más dinero que mi hermano en 3 años trabajando como vendedor. El modesto estudio de enseñanza fue deliberado. Aprendí al principio de mi carrera que el éxito en la música clásica incomodaba a la gente. Cuando le conté a mi familia que la Filarmónica de Viena me había encargado una pieza, mi madre me preguntó si finalmente conseguiría un trabajo de verdad con beneficios. Cuando mencioné viajar a Londres para un estreno, mi padre me sugirió que considerara dar clases en la universidad comunitaria local. Así que les hacía creer que yo era Elena, la profesora de piano que apenas sobrevivía, en lugar de Elena, la compositora que tenía un ático en Manhattan y una casa en los Berkshires. Era más fácil que defender constantemente mis decisiones ante quienes no entendían que el éxito artístico no siempre se parecía a su versión de la estabilidad tradicional. Señor Morrison, dije finalmente, tengo una propuesta para usted. Estoy escuchando. Quédate con el piano, pero primero quiero que hagas algo por mí. Después de terminar nuestra conversación, me senté en la tranquilidad de mi estudio, rodeado de la partitura de mi última sinfonía, una pieza que la Orquesta Sinfónica de Chicago me había encargado para su temporada de 2024. Solo el encargo valía más que la casa de mis padres. Pero ellos no lo sabían. Pensaban que daba clases de piano a niños por $25 la hora. Saqué mi teléfono y llamé a mi asistente, Marina. Elena, ¿cómo te fue en la clase con Sophie? Marina, necesito que me prepares unos documentos, estados financieros, resúmenes de cartera y los papeles de autenticación del piano del abuelo. ¿Está todo bien? Mi familia acaba de vender un piano de $2,8 millones por $500. Hubo una larga pausa. ¿Debería llamar a los abogados? Todavía no. Primero, les daré la oportunidad de entender lo que han hecho. 2 horas después, estaba en el porche de la casa de mis padres en Westchester, sosteniendo un portafolios de cuero que cambiaría la perspectiva de mi familia sobre todo. La casa se veía exactamente igual que cuando yo era niño, estilo colonial blanco con persianas negras, un césped impecablemente cuidado y un garaje para 2 autos que Jack había estado usando como trastero para su último negocio fallido. Mi madre abrió la puerta con la misma expresión de preocupación que había tenido desde el tercer fracaso empresarial de Jack en 5 años. Elena, ¿qué haces aquí? Jack dijo que estabas molesta por el piano. ¿Puedo entrar, mamá? Ella se hizo a un lado, y pude ver a mi padre en su sillón reclinable habitual, leyendo el Wall Street Journal con la intensa concentración de quien entiende de números pero nunca ha descubierto cómo aprovecharlos. Jack estaba despatarrado en el sofá, revisando su teléfono con la expresión satisfecha de quien cree haber resuelto un problema importante. La sala parecía más pequeña de lo que recordaba. El espacio donde había estado el Steinway durante 3 años ahora estaba ocupado por una mesa plegable llena de papeles de Jack, facturas, contratos y lo que parecía un fajo de avisos de vencimiento. Elena, dijo papá sin levantar la vista del periódico, sentimos lo del piano, pero Jack necesitaba el dinero para el alquiler. No podíamos dejar que lo desalojaran otra vez. Está bien, papá. Jack levantó la vista del teléfono y pude ver el alivio en su rostro. ¿Ves? Te dije que lo entendería. De todas formas, estaba ahí acumulando polvo. Eso dolió más de lo debido. Tocaba ese piano cada vez que iba de visita, normalmente tarde por la noche, cuando el resto de la familia dormía. Algunas de mis mejores composiciones habían empezado con improvisaciones nocturnas en esas teclas. Pero nunca se habían dado cuenta porque nunca estaban despiertos para oírlas. Además, continuó Jack, no es que puedas permitirte mantenerlo en condiciones. Esos pianos viejos necesitan afinación constante, control de temperatura y todo tipo de cosas caras. Me senté frente a él y dejé el portafolios en la mesa de centro. Jack, ¿a quién le vendiste el piano? Un anticuario de la ciudad. El tipo parecía saber de lo que hablaba. Dijo que era una buena pieza, pero que necesitaba arreglos. ¿Cómo se llamaba? Morrison, algo así. Charles Morrison, creo. ¿Por qué? Abrí el portafolios y saqué el primer documento, la tarjeta de presentación de Charles Morrison y una biografía detallada.
Charles Morrison, The Morrison and Associates Fine Arts. Uno de los comerciantes de pianos más respetados del mundo. Es a quien la Ópera Metropolitana llama cuando necesita autenticar instrumentos históricos. Jake se encogió de hombros, pero pude ver la incertidumbre asomándose en su expresión. Y entonces me llamó después de devolver el piano a su taller. Mi padre finalmente levantó la vista del periódico. ¿Te llamó? ¿Por qué? Para decirme que le vendiste en realidad. Le entregué a Jake los documentos de autenticación. Estaban escondidos dentro del banco del piano. El señor Morrison nos encontró durante su inspección inicial. Observé la cara de Jake mientras leía. Su expresión pasó de la confusión a la incredulidad y luego a algo cercano al pánico. Aquí dice que el piano era propiedad de Vladimir Horowitz. Así es. Mi madre se sentó pesadamente en la silla junto a mi padre. ¿Quién es Vladimir Horowitz? Uno de los mejores pianistas de todos los tiempos, mamá. Tuvo el piano del abuelo de 1926 a 1943. Lo usó para algunas de sus grabaciones más famosas. La habitación estaba en silencio salvo por el tic-tac del reloj de pie en la esquina, otra antigüedad que había pertenecido a mi abuelo, aunque afortunadamente una que Jake no había decidido vender. Elena, dijo mi padre lentamente, ¿cuánto vale un piano así? Saqué el documento de tasación formal y se lo entregué. El membrete era de Stanway & Sons y la tasación estaba firmada por su experto jefe en restauración. El número al final lo dejó boquiabierto. 2,8 millones de dólares. Esa es una estimación conservadora, dije en voz baja. En una subasta, con la procedencia de Horowitz, podría subir bastante más. Jake miraba los papeles como si fueran a estallar. Pero solo conseguí $500 porque vendiste un instrumento de museo a alguien que asumió que sabías lo que vendías. Mi madre estaba pálida, con las manos ligeramente temblorosas al alcanzar la tasación. Elena, no teníamos ni idea. Tu abuelo nunca dijo nada sobre. Mi abuelo tampoco sabía de la conexión con Horowitz, pero sabía que era valiosa. Por eso me la dejó expresamente en su testamento. Jake se levantó bruscamente y se dirigió a la ventana que daba al patio trasero donde jugábamos de niños. Tenemos que recuperarlo. Tenemos que decirle a ese tal Morrison que hubo un error. En realidad, dije, no. Todos voltearon a verme. El señor Morrison hizo una compra legal. Ofreció el piano por $500. Aceptó. El hecho de que desconociera su valor no invalida la venta. Jake se dio la vuelta, con la cara roja. ¿Entonces perdimos casi $3 millones porque no lo sabía? Pierdes casi $3 millones porque vendiste algo que no te correspondía vender. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. El rostro de mi padre pasó de la confusión a la ira, a algo cercano a la vergüenza. ¿Cómo que no era suyo para vender? Saqué la copia del testamento de mi abuelo, resaltada en amarillo, donde mencionaba específicamente el piano. El abuelo me dejó el piano. Jake no tenía derecho legal a venderlo. Pero estaba en nuestra casa, protestó mi madre. Lleva aquí 3 años. Porque te pedí que lo mantuvieras aquí mientras me consolidaba profesionalmente y viajaba por trabajo. Pagaba su mantenimiento, su seguro, incluso el sistema de climatización que papá instaló en la sala. Eso llamó la atención de mi padre. ¿Pagabas el climatizador? Las facturas mensuales iban a mi contable. He estado cubriendo los gastos de mantenimiento del piano desde el día que llegó. Jake volvió a sentarse pesadamente, pasándose las manos por el pelo. Elena, lo siento. Pensamos, que solo ocupaba espacio. Pensé que no lo querías. Nunca me preguntaste qué quería. Nunca me preguntaste si podía pagar la manutención. Simplemente asumiste que, como doy clases de piano, debo estar sin Blanca. Bueno, ¿no? La pregunta vino de mi padre, y no fue malintencionada. Parecía genuinamente confundido. Casi me río. No, papá. No estoy en la ruina. Pero vives en ese apartamento diminuto, conduces ese coche viejo y siempre estás hablando de presupuestos.
Porque soy cuidadoso con el dinero. Porque aprendí al verte luchar cuando tu negocio quebró en 2018. Porque no creo en gastar dinero solo para impresionar a la gente. Mi madre se inclinó hacia adelante. Elena, si no tienes problemas, ¿por qué no ayudaste a Jack con el alquiler? Porque Jack nunca pidió ayuda. Simplemente tomó algo que me pertenecía y lo vendió. Podemos arreglar esto, dijo mi padre con firmeza, sacando a relucir su espíritu solucionador. Llamamos a ese tal Morrison y le explicamos la situación. Seguro que lo entiende. Sonreí. Ya lo llamé, papá. Metí la mano en mi bolso y saqué un cheque de caja que dejé sobre la mesa de centro, a la vista de todos. $2.800.000. Pagar a la orden de Elena Hardwell. Mi madre llegó a susurrar, él te pagó. Él me pagó. Jaque miraba el cheque como si fuera un espejismo. ¿Pero por qué? Ya lo compró por 500 pesos. Porque es un comerciante honesto que no se aprovecha de los errores ajenos. Y porque le hice una oferta diferente. ¿Qué clase de oferta?, preguntó mi padre. Saqué el documento final del portafolios, un contrato entre Morrison & Associates y la Fundación Elena Hardwell. Le vendí el piano por su valor total de tasación, con condiciones. Tiene que exhibirlo en su sala de exposiciones con una placa que explique su historia. Los estudiantes de música pueden programar una hora para tocarlo. Queda disponible para que el público lo disfrute. ¿Por qué harías eso?, preguntó Jack. Porque mi abuelo hubiera querido que se escuchara, no que se guardara en la colección privada de alguien. Y porque, hice una pausa, mirando a cada uno de sus rostros, porque en realidad no necesito el dinero. El silencio que siguió fue profundo. ¿Qué quieres decir?, preguntó mi madre con cuidado. Cogí mi teléfono y abrí la app de banca, girando la pantalla para que todos pudieran ver el saldo. La cifra dejó a Jack sin aliento. $4,2 millones. Es solo mi cuenta corriente, dije en voz baja. Mi cartera de inversiones es mucho mayor. Mi padre dejó el periódico completamente a un lado, mirándome como si fuera un extraño. Elena, ¿cómo es posible? Soy compositor, papá. Escribo música sinfónica. La Filarmónica de Nueva York interpretó mi tercera sinfonía la temporada pasada. La Sinfónica de Chicago me encargó la cuarta. Tengo contratos con orquestas de Boston, Londres, Viena y Berlín. Jack recuperó la voz. Pero eres profesor de piano. Doy clases de piano porque me encanta enseñar. Pero no es así como me gano la vida. ¿Cuánto?, empezó mi madre, pero luego se detuvo. ¿Cuánto gano? El año pasado, mis comisiones sumaron $1,8 millones. Eso sin incluir las regalías por grabaciones ni los honorarios por actuaciones. La habitación volvió a quedar en silencio. Mi padre miraba el cheque sobre la mesa de centro. Mi madre me miraba a mí, y Jack miraba su teléfono como si tuviera respuestas. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó finalmente mi padre. Miré la sala donde crecí, las fotos familiares en la repisa, el espacio donde el piano de mi abuelo había estado durante 3 años mientras yo pagaba miles de dólares para mantenerlo en perfecto estado. Porque cada vez que intentaba hablar de mi trabajo, me preguntabas cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad. Porque cuando mencionaba viajar para dar conciertos, me sugerías que buscara algo más estable. Porque parecías pensar que ser artista significaba estar sin Blanca. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Intentábamos ayudar. Lo sé, pero no necesitaba ayuda. Necesitaba que confiaras en que sabía lo que hacía con mi vida. Entonces, cuando dijiste que estabas haciendo un presupuesto, comenzó mi padre. Estaba calculando el presupuesto para una casa nueva en los Berkshires. Cuando dije que no podía permitirme ir de vacaciones contigo el verano pasado, fue porque estaba grabando un álbum con la Orquesta Sinfónica de Londres. Jaque seguía procesando la información. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora aprendes que las acciones tienen consecuencias. Robaste y vendiste un instrumento multimillonario. Eso es hurto mayor. Es un delito grave. Elena, empezó mi padre, pero levanté una mano.
Sin embargo, como recibí una compensación completa y el señor Morrison está satisfecho con su compra, no presentaré cargos. Pero esta es la última vez que alguno de ustedes toma decisiones sobre mi propiedad sin consultarme. Lo entendemos, dijo mi madre rápidamente. ¿En serio? Porque esto no se trata solo del piano. Se trata de respeto, de verme como una adulta capaz de gestionar sus propios asuntos. Me levanté y recogí los documentos, dejando el cheque sobre la mesa. Te dejo esto por esta noche. ¿Por qué?, preguntó Jack. Porque quiero que pienses en lo que casi pasó. Casi le robaste $3 millones a tu hermana porque asumiste que era demasiado fracasada como para poseer algo valioso. Elena, lo sentimos, dijo mi padre. No teníamos ni idea de que te fuera tan bien. Ese es precisamente el problema, papá. Nunca preguntaste. Simplemente asumiste que, como mi vida es diferente a la tuya, debe estar mal. Me dirigí a la puerta y me detuve. Ah, y Jack, el señor Morrison tiene tu información archivada. Si alguna vez vuelves a intentar vender algo mío, llamará a la policía inmediatamente. Al igual que todos los demás comerciantes de renombre del país. Elena, espera, llamó mi madre. ¿Qué hay de nosotras? ¿Estamos bien? Me volví a mirarlos, a mi hermano, que me había robado sin pensarlo 2 veces porque suponía que no tenía nada que valiera la pena robar, a mis padres, que lo habían consentido porque creían que no podía permitirme poseer nada valioso. Pero también vi la vergüenza en sus rostros, la confusión y el arrepentimiento genuinos. Eran personas que me habían criado, que habían apoyado mi educación musical temprana, que me habían llevado a clases y recitales incluso cuando el dinero escaseaba. Somos familia, dije finalmente. Pero las cosas van a ser diferentes a partir de ahora. ¿Diferente en qué sentido? Diferente en que empezarás a tratarme como el adulto exitoso que he sido durante los últimos 5 años. Diferente en que preguntarás antes de hacer suposiciones sobre mi vida. Y diferente en que, si necesitas ayuda, la pedirás en lugar de aceptarla. 3 días después, mi madre me llamó. Elena, he estado pensando en lo que dijiste. Y busqué tus sinfonías en internet. Encontré grabaciones en Spotify. Su voz estaba cargada de emoción. Cariño, no tenía ni idea. Son preciosas. Estaba sentado en mi ático, mirando Central Park, trabajando en la orquestación de una pieza que se estrenaría en el Carnegie Hall en 6 meses. Gracias, mamá. También encontré artículos sobre ti. Reseñas del New York Times, entrevistas en revistas de música clásica. Te consideran uno de los compositores más prometedores de tu generación. Solo hago lo que me gusta. ¿Pero por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué no nos mostraste esos artículos, esas grabaciones? Dejé el lápiz y me recosté en la silla. Porque cuando intentaba compartir mi entusiasmo por una buena reseña, cambiabas de tema para preguntarme si había pensado en solicitar trabajo en el distrito escolar local. Cuando mencionaba que una sinfonía había tenido buena acogida, me sugerías que usara mis habilidades musicales para dar clases en primaria. Estábamos preocupados por su seguridad financiera. Lo entiendo, pero necesitaba que confiaras en que podía crear mi propia seguridad. Elena, estoy orgulloso de ti. Lamento que hayamos tardado tanto en decirlo. Una semana después, Jack llamó. Elena, he estado pensando en el dinero. El cheque que dejaste. ¿Qué pasa con eso? No puedo soportarlo. No todo. Sé que la cagué, pero quitarle $3 millones a mi hermana no es lo que quiero ser. Me sorprendí. ¿Qué propones? Quédate con la mayor parte, pero déjame llevar lo suficiente para recuperarme. No solo para pagar el alquiler, sino quizás para volver a estudiar y aprender algo que realmente me interese en lugar de ir de un plan de enriquecimiento rápido a otro. ¿Qué te interesa? Música, en realidad. He estado escuchando tus sinfonías y no tenía ni idea de lo compleja que era la composición. Me gustaría entenderla mejor. Quizás aprender ingeniería de audio, trabajar con estudios de grabación. 2 meses después, Jack empezó a estudiar en el Berklee College of Music. Mi padre,
mientras tanto, se había convertido en mi publicista no oficial, contándole a todo el que conocía sobre su hija, la compositora. Mi madre había empezado a asistir a conciertos de la Sinfónica local, enviándome fotos de salas de conciertos por toda Nueva Inglaterra. 6 meses después, cuando la Filarmónica de Nueva York estrenó mi cuarta sinfonía, toda mi familia estaba entre el público. Jaque, quien había descubierto un auténtico talento para la ingeniería de audio, ayudó a grabar la interpretación. Mis padres estaban sentados en primera fila, con lágrimas en los ojos al escuchar la música que su hija había creado, interpretada por una de las mejores orquestas del mundo. Después de la actuación, mientras estábamos en el vestíbulo rodeados de músicos, críticos y otros compositores, mi padre me tomó aparte. Elena, necesito disculparme. Papá, ya pasamos por esto. No, déjame terminar. Necesito disculparme no solo por lo del piano, sino por todos los años que no te vi, ni de verdad. Estaba tan preocupada por tu seguridad financiera que no me di cuenta de que ya habías creado algo mucho más valioso que la seguridad. Habías creado arte. Lo abracé entonces, en el vestíbulo del Lincoln Center, rodeado por el sonido de mi música que aún resonaba en la sala de conciertos. Te quiero, papá. Yo también te amo y estoy orgulloso de ti. No solo porque tienes éxito, sino porque elegiste construir algo hermoso en el mundo. Un año después, fundé la Fundación Elena Harwell para jóvenes compositores. Financiada en parte por la venta del piano de mi abuelo, la fundación ofrece becas y mentoría a aspirantes a compositores de familias de bajos recursos, jóvenes que aman la música, pero cuyos padres se preocupan por las realidades financieras de una carrera artística. Cada pocos meses, visito la sala de exposiciones del señor Morrison para tocar el piano del abuelo, ahora exhibido con una placa que dice, el Horowitz Stanway, en préstamo permanente de la Fundación Elena Harwell, en memoria de todos los soñadores que entendieron que algunas cosas son más valiosas que el dinero. Es justo donde el piano debe estar, ser escuchado, ser apreciado, inspirar a la próxima generación de músicos que, de otro modo, nunca tendrían la oportunidad de tocar un instrumento de ese calibre. Justo como yo finalmente encontré mi lugar, ser visto y valorado por quien siempre había sido.